Buenos días a todos. En esta videoclase vamos a abordar la última parte de este tema y una parte muy complicada. Por lo tanto, rogaría que tuviese bastante cuidado porque si no pillamos la idea base es posible que nos cuelguen el concepto de los logaritmos. Bien, vamos a ver logaritmos y propiedades. En primer lugar vamos a partir de una definición. La definición es un poco abstracta. Dice, si A es un número mayor que 0 y distinto de la unidad, se define logaritmo en base a de P, esto sería una P mayúscula, y se designa logaritmo en base a de P al exponente al que hay que elevar la base del logaritmo para obtener P. Esto es, logaritmo de A en base a de P es igual a X si solo si A elevado a X es igual a P. Seguro que todos los que estáis viendo este vídeo, esta videoclase, seguro que lo habéis enterado. Bien, vamos a hacer lo que a vosotros más os gusta. Que vamos ahora con este rollo tal, vamos a verlo cómo se hace. Vamos a ver ejemplos numéricos. Pues ningún problema, pasamos a los ejemplos numéricos. Bien, vamos a hacer el ejercicio 5 del guión, que dice calcula los siguientes logaritmos: logaritmo en base 3 de 243, logaritmo en base 10 de 0,01 o logaritmo decimal, que es el logaritmo por antonomasia, de 0,001 o logaritmo en base 2 de 1 partido de 512 o un 512avo y logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 2. Bien, vamos a ver esto poco a poco, que sospecho ya que nos vamos a quedar un poco más con la idea, con ejemplos concretos. Y aquí os voy a presentar la primera, logaritmo en base 3 de 243. ¿En qué consiste en calcular el logaritmo en base 3 de 243? La base me dice cuál es el exponente al cual tengo que elevar el 3, el de la base, para que me dé 253. Fijaos que si yo factorizo 243, me va a dar, aquí lo tenéis, la factorización 3 elevado a la quinta potencia. Luego 243 es 3 elevado a 5, es decir, elevando el 3 al 5, al exponente 5, tendríamos 243. ¿Qué significa esto? Que el logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5, porque cuando elevamos el 3, que es la base, cuando lo elevamos a la quinta potencia, a lo que me dice el exponente, a lo que me dice el logaritmo, me da 243. Fijaos qué sencillo es. Se trata el logaritmo en realidad de encontrar un exponente. Por lo tanto, las propiedades que vamos a ver más adelante de los logaritmos van a estar íntimamente relacionadas con las bases y concretamente cómo funcionan el exponente de las bases. Vamos a continuación a calcular el logaritmo decimal o en base 10 de 0,01. Una cosa es que cuando los dos logaritmos por antonomasia y que suelen tener nuestros teclados de las calculadoras son el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. Eso lo veremos más adelante. El logaritmo decimal no se especifica la base. Cuando no se especifica la base, se considera que es en base 10. Es decir, ¿a qué tenemos que elevar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el exponente? ¿A qué hay que elevar el 10? ¿O qué exponente tiene que tener el 10 para que me dé 0,001? Bien, logaritmo en base 10 de 0,01 es igual al logaritmo de 1 partido de 1000. Si lo ponemos aquí, nos damos cuenta que un mileavo es igual a 1 partido de 10 elevado a 3, o lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, el 10 hay que elevarlo a menos 3 para que me dé 0,001. Logaritmo decimal de 0,01 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a menos 3, como aquí me indica, 10 elevado a menos 3 es 1 partido 10 elevado a 3, 1 partido de 1000, 0,01. Bien, dado esto, vamos a pasar a otro ejercicio de nuestro guión de clase. Bien, vamos al apartado C. Logaritmo en base 2 de un 512avo. Es decir, ¿a qué número hay que elevar 2 para que me dé un 512avo? Es decir, el logaritmo es el exponente al cual hay que elevar la base, el 2, para que me dé un 1,512. Si nos damos cuenta y factorizamos 512, nos va a dar, aquí tenéis, la mitad es 256, la mitad 168, la mitad 64, la mitad 32, la mitad 16, la mitad 8, la mitad
4 y la mitad 2. 2, 1. Un 2 que se multiplica a sí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, 512 es 2 elevado a 9. 1 512 es 1 partido de 2 elevado a 9, o lo que es lo mismo, igual a 2 elevado a menos 9. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de 1, un 512 es igual a menos 9. ¿De acuerdo? Ya que 2 elevado a menos 9 me da un 512. Es decir, el exponente al cual hay que elevar el 2 para que me dé un 512 es menos 9. Muy importante esto. Y vamos a otro. El apartado D consiste en encontrar el logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 2. Fijaos que aquí vamos a hacer uso de la expresión de los radicales como potencias con números fraccionarios o números racionales, es decir, la raíz cuarta de 2 es 2 elevado a un cuarto. Por lo tanto, tengo que saber a qué exponente tengo que elevar la base 2 para que me dé raíz cuarta de 2, este número irracional. Pues ni más ni menos que, como aquí lo dice, un cuarto. ¿Por qué? Porque 2 elevado a un cuarto es la raíz cuarta de 2. Es decir, se trata, fijaos que el logaritmo en realidad consiste en encontrar un exponente. Es la función contraria o es el proceso de la operación inversa a la de calcular una potencia. Bien, vamos ahora a este ejercicio, el ejercicio 6, que va a ir orientado un poco para intentar hallar los números, va a estar orientado para encontrar un poco la expresión irracional. Fijaos que los logaritmos nos van a servir, ya tenemos otra definición de números irracionales. Hemos visto los números procedentes de radicales y ahora vamos a ver los números procedentes de los logaritmos, ¿vale? Fijaos que quiero sacar la parte entera. Vamos a ver de qué va esto. De logaritmo decimal no se especifica. Aquí fijaos que no especifico la base, pero se supone que es 10. Es decir, ¿a qué tengo que elevar el 10 para que me dé 950? Aquí tenemos un problema, porque 10 al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, me da 100. No llega a 950. Pero 10 al cubo me da 1000, se pasa de 950. Fijaos que este número, como 950, aquí podríamos poner perfectamente dos cosas, que 950 es menor que 1000, o lo que es lo mismo, 10 al cubo, y mayor que 100, o lo que es lo mismo, 10 al cuadrado, ¿vale? Fijaos con esto, ¿qué puedo decir? Que como 950 entre dados, el logaritmo va a ser un número decimal irracional entre 2 y 3. Va a ser, la parte entera va a ser 2,9, 2,89 o así, si podéis hacerlo con la calculadora, porque esto está en la tecla, y no va a llegar a 3. Por lo tanto, la parte entera es igual a, que se da con la definición parte entera del logaritmo, va a ser 2, porque este número, porque en realidad logaritmo de 950 es igual a 2, no sé, me parece que es un número superior a 5, va a estar muy próximo a 9, si no es 9, estará muy próximo a 9, 2,9, infinitas cifras. Luego es un número irracional. Aquí ya habéis visto otra forma de definir los números irracionales. Los números irracionales que hemos visto hasta ahora procedían, bien sean procedentes de raíces no exactas, raíces de cualquier índice, como puede ser una raíz cuadrada de 7, raíz quinta de 2, raíz octava de 90, y así sucesivamente, y luego los que van a proceder de los logaritmos, ¿vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular el logaritmo en base 2 de 12. Fijaos qué pasa con esto. Se trata de encontrar a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 12. Pero ¿qué problema tenemos? Que 2 al cubo me da 8 y 2 a la cuarta potencia me da 16. Me paso todo al cubo, no llego, y
con 2 elevado a 4 me paso, que da 16. Por lo tanto, fijaos que 12 es un número que es mayor que 8 y menor que 16, o lo que es lo mismo, mayor que 2 elevado a 3 y menor que 2 elevado a 4. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 12 va a ser un número que está mayor que 3, y menor que 4. Por lo tanto, este número va a ser 3, algo. Luego, la parte entera del logaritmo en base 2 de 12 es 3. Es decir, el exponente al cual hay que elevar el 2 para que me dé 12 es 3, algo. 3, va a ser mayor que 5. 3,5, 3 mayor que 5. ¿De acuerdo? Bien, vamos al logaritmo, al apartado C, que es el logaritmo en base 12 de 169. ¿En qué va a consistir? En encontrar un número al cual 12 elevado a ese número me va a dar 169. ¿Pero qué ocurre con esto? Porque si el 12 lo elevo al cuadrado me da 144. 144 y 12 al cubo es 12 por 12 por 12, 12 multiplicado a sí mismo 3 veces, 12 por 12, 144 por 12 me va a dar 1728. Cuando se eleva al cubo el 12 se pasa y cuando se eleva al cuadrado no llega. Por lo tanto, fijaos que 169 es un número que es mayor que 144 porque es 12 al cuadrado y menor que 100.728, que es 12 al cubo. Por lo tanto, el logaritmo, que es el exponente al cual hay que elevar el 12, los números que es un número que está comprendido entre estos exponentes, el 2 y el 3, un número mayor que 2 y menor que 3, es decir, 2, pero por lo tanto va a ser 12 elevado a este 2, no sé cuánto, vamos a tener nos va a dar 169. Luego, la parte entera es parte entera que se da con la letra del logaritmo en base 12 de 169 va a ser igual a 2. Por lo tanto, fijaos que aquí tenemos una forma de definir un logaritmo. Tenemos una forma de definir un número irracional a partir de los logaritmos. Mejor dicho, logaritmo. Vamos a una parte que es lo que más trabajo nos cuesta a todos y es memorizar y asimilar las propiedades. De los logaritmos. Yo parto desde una hipótesis que cuando nosotros aprendemos una cosa y la comprendemos, tarda más tiempo en olvidarse que aprendiéndola de memoria. Yo os aconsejo, y mi enfoque de las clases van a estar un poco orientadas a partir de las propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias que llevábamos viendo desde primero de la ESO, las vamos a aplicar aquí, pero en caso contrario, donde vamos a fijarnos qué es lo que ocurre con los exponentes de mis potencias. Por ejemplo, la primera propiedad que vamos a ver es el logaritmo de la base es siempre 1. Esto es, logaritmo en base a de a va a ser 1. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Porque ¿a qué tengo que elevar a para que me dé a? Bueno, a elevado a 1 me da a. Por lo tanto, el logaritmo, el exponente va a ser 1. Fijaos, vamos a poner un ejemplo. El logaritmo de 2 en base 2 de 2. ¿A qué hay que llevar? Hay que elevar el 2 para que me dé 2 a 1, porque 2 elevado a 1 es 2. Logaritmo decimal, como no se especifica la base, os recuerdo que es logaritmo en base 10. De 10 es 1, porque 10 elevado a 1 es 10. O aquí el logaritmo en base 3 de 3 me da 1. ¿Por qué? 3 elevado a 1 me da 3. Bien, esto es aplicar todo lo que hay en las potencias. Bien, ¿qué ocurre con el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es siempre 0, independientemente de la base. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base a de 1 vale 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 vale 1. Esto es muy importante tenerlo. Acordados de la potencia, cualquier número elevado a 0 me da 1. Por lo tanto, a partir de esta propiedad saco la propiedad del logaritmo de 1 en base a cualquier base. Bien, logaritmo decimal de 1, 0. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 me da 1. Logaritmo en base 3 de 1 vale 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 0 vale 1. Así de sencillo. Bien, esta es la propiedad, el logaritmo del producto.
Vamos a ver ahora el logaritmo del producto. El logaritmo del producto es la propiedad más difícil y la que más cuesta de los logaritmos, pero es la que más cuesta de los logaritmos, pero está íntimamente relacionada con el producto de dos potencias. ¿Qué es lo que pasa con los exponentes? El logaritmo en base a del producto de dos números, P, a ver, vamos a coger aquí, del producto de un número P por Q, es igual al logaritmo en base a de P más el logaritmo en base a de Q. Vamos a verlo y vamos a partir de una propiedad que hemos visto desde primero de la ESO. Hay que tener en cuenta que A elevado a X por A elevado a Y, dos exponentes distintos, cuando multiplicamos dos números con la misma base y distintos exponentes, es un número que tiene como base la misma y como exponente la suma de ellos. Fijaos que esta suma, ya os adelanto acontecimientos, va a estar relacionada con esto. Bien, si logaritmo de A en base a de P es X, esto es porque A elevado a X me da P, este número, y si logaritmo en base a de Q es Y, es porque A elevado a Y me da Q. Por lo tanto, logaritmo en base a de P por Q, pues sería logaritmo en base a, como P hemos dicho, según esta definición, es A elevado a X, y Q hemos dicho que es A elevado a Y, pues el producto logaritmo del producto de estos dos números es A elevado a X por A elevado a Y. ¿A qué va a ser? Logaritmo en base a elevado a X más Y. Luego, ¿a qué número hay que elevar? Fijaos, ¿a qué número hay que elevar este A para que me da A elevado a X? Aquí tenemos el típico, ¿de qué color es el caballo blanco? ¿Es este? Pues a X más Y, pero X, este exponente, ¿a qué era igual? Al logaritmo de A por más X, que era igual logaritmo en base a de P, y Y, que era igual logaritmo en base a de Q. Luego X más Y, esto sería el X. Entonces fíjate que esto sería el X, nuestro X, relacionámoslo con esto, y esto sería el Y, ¿vale? Acordaos de esto. Luego es la suma de los logaritmos. Está íntimamente, y vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 por 16. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo me da 3. El 3 es el exponente al cual hay que elevar 2 para que me dé 8. Y logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque el exponente al cual hay que elevar el 2 es 4 para que me dé 16. Aquí lo tenéis la explicación, ya que 2 elevado al cubo, respectivamente, vale 8 y 2 elevado a 4 vale 16. ¿Vale? Bien. Vamos a ver si multiplicamos 8 por 16, me da 128, factorizamos esto. Y 128 es una potencia de 2 exacta que me da 2 elevado a 7, ¿vale? El 2, si lo factoricéis, me damos cuenta que 2 elevado a 7. Luego, el logaritmo, ¿a qué número hay que elevar el 2 para que me dé 128? Pues a 7, luego, logaritmo es 7. Bien, vamos a ver que esto va a coincidir con lo siguiente. Fijaos que yo factorizo 2 elevado, logaritmo de 8, 16, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, pues va a ser el logaritmo, como es el producto de dos números que son potencias de 2, pues va a ser 2 elevado al 3 más 4, 2 elevado a 7, luego fijaos que aquí va coincidiendo, 2 logaritmo de 8 por 16 es 7. U otra forma, logaritmo, si lo hacemos rápidamente, logaritmo en base 2 de 8 por 16, yo cojo, ¿cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? Más el logaritmo en base 2 de 16. El logaritmo en base 2 de 8 me da 3. Y el logaritmo en base 2 de 16 es 4. 3 más 4, 7. Fijaos que tengo este mismo resultado, los tengo de las dos formas. Y aquí 8 por 16 lo multiplico, 128 lo factorizo, aquí sería logaritmo en base 2, que se me ha equivocado, porque si no especifico la base se sobreentiende que es decimal. Aquí hay que elevar el 2 para que me dé 128, 7. Fijaos que ambos resultados coinciden. Vamos al logaritmo del cociente. El logaritmo del cociente. ¿Qué pasa con el cociente en base a de P y Q? Partido de Q va a ser al logaritmo en base a de P menos logaritmo en base a de Q. Bien. ¿Qué pasa con la operación cociente? La operación cociente
es la operación contraria al producto. Por lo tanto, si en el producto se sumaban los logaritmos, o lo que es lo mismo, como pasaba en las potencias, los exponentes, en el cociente va a ocurrir, como es la operación inversa, va a ocurrir la operación inversa, la resta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo porque esta propiedad es una consecuencia, como aquí dice, inmediata de la propiedad del cociente de dos potencias, como esta. A elevado a x partido de a elevado a y, aquí es igual a elevado a x menos y. Vamos a ver, aquí vamos a ver la demostración de esta fórmula, aquí digo el efecto. Entonces, sea p, logaritmo en base a de p es igual a x, y el logaritmo en base a de q es igual a y. Por lo que el logaritmo de p partido de q es igual a elevado a x para a elevado a y. Fijaos que en la definición de logaritmo, esto no es ni más ni menos, vamos a ponerlo de color rojo, que es más bonito, esto no es ni más ni menos que p, y esto no es ni más ni menos que q. Fijaos que lo que hemos hecho es sustituyendo por la definición del logaritmo, ¿vale? El exponente a elevado a x menos y, y esto igual al logaritmo en base a, cuando estamos dividiendo los exponentes, se resta x menos y. Y aquí tengo x menos y igual a logaritmo en base a de p, que habíamos dicho que era x, menos logaritmo en base a de q. Que hemos llegado a esa conclusión. Fijaos que es una consecuencia inmediata de las propiedades de las potencias. No tenéis perdón de Dios, no aprender, no saber, no quedaros con las propiedades de los logaritmos si no los relacionáis con las potencias, porque si ya no hemos aprendido de las potencias, que no las aprendimos, las tenemos que saber ya desde primero de la ESO, las de los logaritmos las tenemos, no nos va a costar ningún trabajo, nos va a entrar de manera natural en nuestro proceso cognitivo. Vamos a, como os gusta a vosotros, los ejemplos numéricos. Vamos, logaritmo en base 3 de 243 partido de 27. Vamos a tener en cuenta que el logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 3. O sea, ¿en qué consiste el logaritmo? ¿A qué número hay que elevar el 3 para que me dé 243? Pues 5. Si factorizáis 243, os vais a dar cuenta que me va a dar 5. ¿Y de cuánto da? ¿A qué número hay que elevar el logaritmo en base 3 de 27? ¿A qué número hay que elevar el 3 para que me dé 27? Pues 3. ¿Por qué? Luego el logaritmo en base 3 de 27 es 3, ya que 3 al cubo me da 27. Fijaos. Entonces, fijaos, cuando yo coja y yo voy a hacer esta división, teniendo en cuenta, pues me da cuenta, pues yo al dividir estos dos números me va a dar 9. Logaritmo en base 3 de 9, ¿a qué número hay que elevar el 3 para que me dé 9? Pues el 2, ¿vale? Luego el logaritmo de los 293 partido de 27, que es igual que el logaritmo de 9, me da 2. Pero fijaos que si aplicamos logaritmo, vamos a aplicar la fórmula, logaritmo en base 3 de 243 menos logaritmo en base 3 de 27. Esto vale 5, como hemos concluido aquí, 5 menos 3, 2, igual que el resultado que hemos hecho aquí agudo. O si queréis otra forma, que lo podemos ver, si factorizamos 243, logaritmo en base 3 de 243, 3 elevado a 5, y logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3 elevado al cubo. Por lo tanto, fijaos que aquí os da cuenta, 3 elevado a 5 partido de 3 elevado a 2, el logaritmo en base 3 de 3, 5 menos 3, 5 menos 3 igual a 2. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos el resultado, fijaos que de ambas formas, de las tres formas distintas, llegamos al mismo resultado y la fórmula sigue siendo válida. Estas dos fórmulas son básicas, y luego lo veremos la relación. Sabiendo estas dos fórmulas, ya podemos deducir todas las propiedades de los logaritmos. Bien, vamos al logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a de p elevado a n es n por logaritmo en base a de p. Esto es una consecuencia inmediata de la fórmula del producto del logaritmo del producto de los números. Fíjate que el logaritmo en base a de p elevado a n es el logaritmo en base a de p multiplicado a sí mismo n veces, como aquí lo indicamos. Claro, como esto es el producto de n logaritmos, pues ya el logaritmo en base a de p, más logaritmo en base a de p, más logaritmo en base a de p, más logaritmo así sucesivamente, sumado a n veces. Como es n veces, el mismo es n veces el logaritmo en base a de p. Fijaos, esta es la conclusión. Fijaos que esta propiedad está íntimamente relacionada porque los logaritmos están muy relacionados con lo que ocurre
con el producto de los exponentes de las potencias. La potencia, acordados de esta propiedad, que debéis de estar familiarizados desde primero de la ESO, a elevado a n, todo esto elevado a p, era igual a elevado a n menos p. Fijaos que el p aquí sería, pues n menos p es ni más ni menos que está relacionado con esta propiedad. Fijaos que aquí tenemos un ejemplo, logaritmo en base 3 de 81 elevado al cubo. Esto es igual a 3 por logaritmo en base 3 de 81. Aquí hay que un logaritmo en base 3, si yo cojo, lo multiplico, saco aquí. Aquí hay que multiplicar 81. ¿A qué número hay que elevar 3 para que me dé 81? 4. Pues logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a 4 me da 81, ¿vale? Lo 3 por 4, 12. Aquí tenéis la explicación, de 81 es 4 porque 3 elevado a 4 me da 81. O también si cogemos logaritmo en base 3 de 81, factorizamos el 81, que es 3 elevado a 4, aquí fijaos, de ahí esta riqueza, 3 elevado a 4, todo esto elevado a 3, 3 elevado a 4 por 3, 3 elevado a 12, luego logaritmo en base 3 de 3 elevado a 12, aquí hay que elevar el 3 para que me dé 3 elevado a 12, un caballo blanco de Santiago, a 12, podemos hacer así directamente 12, o poner 12 logaritmo en base 3 de 3, que esto vale 1, acordaos de la primera propiedad que me da 12, podéis pasar de aquí directamente al 12, de una manera mucho más intuitiva. Bien, vamos al logaritmo de la raíz enésima de un número, por ejemplo, p. Esto es igual a un 1 partido de p por el logaritmo en base a de p, o logaritmo en base a de p partido de n. Fijaos que, en efecto, fijaos que aquí tiene que salir natural porque en la primera parte, vamos a ver, en la segunda parte de este tema, la primera parte correspondía a los intervalos, la segunda parte ha correspondido a los radicales. ¿Os acordáis que había una forma equivalente de expresar un radical mediante las potencias de exponente racional? Logaritmo en base a de raíz enésima de p es igual al logaritmo en base a de p elevado a un n, un enésimo. Fíjate que esto ya tenemos logaritmo en base a de un exponente según la propiedad anterior, es 1n, por lo